yo quiero iniciar hoy diciendo, el hecho de que tú estás aquí esta noche es la evidencia de que tú ya eres vencedor por Jesús. Ya eres. Porque para llegar aquí hoy, has tenido que dejar compromisos. Has tenido que dejar cosas que hacer. No es fácil. Para otras cosas no hay conflicto. Pero cuando se trata de cosas de Dios, siempre hay algo que quiere interrumpir. Yo aquí estoy hablando para alguien que estuvo tan desanimado y a última hora dijo, yo me voy. Alguien que fue interrumpido en el camino y hoy no llegó aquí. Salió de casa para venir a este lugar, pero no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque algo se interpuso. Las mayores luchas que vivimos en la vida son las espirituales. Son aquellas que tienen que ver con aquello que realmente nos hace bien. Y ustedes saben que para nosotros poder tener un bienestar completo, necesitamos tener salud integral. Una palabra que pocas veces se usa. Porque cuando se habla de salud, no es decir, a mí no me duele la cabeza, no me duele el cuerpo, yo estoy bien de salud. No. Salud abarca áreas, dimensiones del ser humano. Puede ser de que tú no tengas un dolor físico, pero tienes un dolor mental. Entonces tú ya no tienes salud. ¿Comprendes? No tienes salud. Puede ser que tú no tengas un dolor físico, pero tienes una herida abierta en la mente. Tienes complejos, tienes culpa. Heridas que no cerraron. Puede ser que no tengas un dolor físico, pero tienes odio. Y el odio es la carga más pesada que lleva a la muerte a las personas. El rencor, el odio, causa un dolor más profundo que un dolor físico. No, pastor, yo estoy en paz porque no tengo dolor físico, yo estoy en paz con todos. Pero te falta tener salud espiritual. Porque de nada sirve de que tú digas, tengo salud física, salud mental, y no tienes salud espiritual. Ustedes saben que cuando se habla de salud, el área más descuidada es la tercera, lo espiritual. Y del espiritual depende gran parte nuestra salud mental y nuestra salud física. Les voy a hacer un ejemplo. Miren cómo yo estuve leyendo un estudio que a mí me dejó realmente impresionado. Hay un grupo de personas, de hombres de ciencia, que ellos hicieron un estudio de cómo la fe en la persona puede traer salud completa. Y es impresionante, con datos estadísticos, con muestras. Yo me quedé impactado por cómo el hecho de creer y darle atención a tu vida espiritual cambia por completo tu vida en las otras áreas. Y allí explicaba un ejemplo que a mí me encantó. Y ese ejemplo yo les voy a contar ahora. Decía, mira el impacto que tiene la fe. Vamos a imaginar que un día, mañana, yo sé que esta no puede ser la realidad de muchos, pero eso solamente para que ustedes se imaginen. Mañana tú eres despedido del trabajo. ¿Correcto? ¿Qué sucede? Existe un problema mental. Inmediatamente tú empiezas a pensar en las cuentas que tienes que pagar, empiezas a pensar en cómo voy a sobrevivir, en dónde voy a trabajar, cómo voy a sostener a la familia, y hay una lista de actividades. ¿Qué cosa sucede? Llegas a casa. Y cuando llegas a casa, número uno, pierdes el apetito, ¿verdad? O en otros casos la ansiedad nos lleva a comer demasiado, ¿verdad?
una de las dos cosas, pierdes el sueño o empiezas a dormir demasiado, que es el otro extremo. Puedes entrar en un estado de tristeza profunda y luego puedes entrar a un cuadro depresivo. Porque ese es el proceso natural ante cualquier cosa intempestiva que entra o que enfrentamos en la vida. De cualquier crisis. Correcto. Eso es el proceso normal. Vamos ahora al proceso de aquel que tiene fe. Ahora cambia el asunto. Ahora les pregunto, ¿alguien que tiene fe y cree en Dios se preocupa o no se preocupa? No me digan que no. ¿Cuántos nos preocupamos de los que estamos aquí? El que dice que nunca se ha preocupado me está mintiendo. Naturalmente, los seres humanos ante situaciones y crisis nos preocupamos. Es natural. Tú no tienes por qué decir, a mí me falta fe, por eso me preocupo. No, es tu naturaleza. Sin embargo, el elemento fe hace que tu preocupación y tu desgaste emocional sea colocado en un lugar. ¿Correcto? No te alivies de la preocupación, no te alivies del proceso, pero, no te excluyes del proceso, pero hace que tu dolor sea menor, porque allí entra ¿qué cosa? Confianza. ¿Qué entra? Promesas divinas. Y eso alivia, aplaca el dolor. Por eso la Biblia dice que incluso aquellos que creemos en Dios, ante la muerte de un ser querido, reaccionamos de manera diferente. Ahora, cuando un ser querido se muere, ¿lloramos o no lloramos? Por supuesto. El dolor es indescriptible. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la esperanza empieza a curar aquella herida abierta. Y la muerte, queridos, es una herida que se abre en la vida y solo se cerrará cuando Cristo regrese. Una persona jamás podrá superar al 100% el dolor de alguien que perdió. Pero sí puede aliviarse y tener esperanza. Y la esperanza mantiene cerrada la herida. Y cuando Cristo regrese, esa herida nunca más existirá. Cicatrizará para siempre. Las cicatrices no duelen más. La importancia de la fe. Yo tengo una serie especial. En otras semanas, si es que me invitan, les voy a dar esa serie. 8 beneficios que tiene la persona cuando sigue a Cristo. Lo llamo beneficios, pero no se llama así beneficios. 8 elementos, 8 bendiciones que tiene una persona cuando sigue a Cristo. 8. Pero ahora viene lo más importante. ¿Saben por dónde comienza? Es que Cristo nunca nos prometió una vida sin dolor aquí en la tierra. Todas sus promesas son: yo jamás te dejaré y siempre estaré a tu lado. No es la bendición del cristiano de aquel falso evangelio que contenta los oídos de miles de personas cuando alguien predica: ven a Jesús y tus finanzas mejorarán. No es ese evangelio que la Biblia dice. No es aquel evangelio que dice: ven a Jesús y todos tus problemas desaparecerán. Eso es un falso evangelio. El evangelio es: vienes a mí, bienvenido al dolor, a la lucha, al conflicto. Bienvenido a la recompensa que tengo para ti. Pero mientras estés aquí, solo demando que seas fiel. Aun cuando no entiendas,
sigue siendo fiel. Porque la recompensa para ti no es aquí en la tierra, es arriba, en el cielo. Y ese es el tema que estamos hablando. ¿Cómo ir al cielo? Y eso ya comenzamos, ¿verdad? Juan capítulo 3. Yo les dije que todas estas tardes vamos a hablar solo de Juan 3. Y allí comienza con la historia de un hombre llamado Nicodemo, que era un principal entre los judíos, un hombre fariseo, un hombre correcto, un hombre intachable, pero un hombre vacío, que un día aprovecha la oscuridad de la noche, se va a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y Jesús le responde, dice Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí nos quedamos ahí, ¿recuerdan? Ahora continuamos entonces aquí con la historia. Antes yo quiero decir algo interesante. ¿Por qué necesitamos un nuevo nacimiento? Y le voy a explicar en qué consiste, pero antes, ¿por qué necesitamos? Presten atención. Una sola razón. ¿Saben cuál es la razón? Todos nacemos en este mundo siendo enemigos de Dios. Suena feo, ¿verdad? Muy feo. A mí no me gusta. ¿Qué necesitas para ser enemigo de Dios? Existir. ¿Cómo así? David decía: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, ni siquiera tenía edad para pecar y yo ya era un pecador. ¿Y qué cosa es pecado? Separación de Dios. ¿Y qué cosa es separación de Dios? Convertirse en enemigo de Dios. ¿Cómo funciona este asunto? Miren, eso lo vamos a ver en los próximos días, mas hoy quiero dar un pequeño adelanto de esto. Nosotros pensamos que ser pecador es cometer actos que hacen daño. Por ejemplo, tú eres miserable y pecador porque adulteras, porque robas, porque mientes, porque eres corrupto, tú eres un pecador. No. Por eso tú no eres pecador. Esos apenas son los frutos de tu estado. Es decir, pecado en la vida no es hacer pecado. Pecado en la vida es un estado. Tú vienes siendo pecador. Miren, yo soy peruano. Gloria a Dios por los salvadoreños, que son los que se saben, ¿verdad? Porque son del Salvador. Yo nunca me había percatado de eso. Para ir al cielo hay que ser del Salvador, sin duda. Muy bueno. Yo soy peruano. ¿Qué hice para ser peruano? Nada. Nacer en Perú. Nací en Perú, peruano. ¿Correcto? Si yo quiero tener otra nacionalidad, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que pasar por un proceso. No es que yo nazco en Perú y digo, soy americano. No puedo. ¿Dónde naciste? Perú. ¿Qué eres? Peruano. ¿Qué hiciste para ser peruano? Nacer en Perú. Yo no hice nada. Pero si yo quiero ser americano, yo tengo que iniciar un proceso para tener la otra ciudadanía. Ahora fíjate, tú viniste a este mundo de pecado, ¿y en qué te convierte? En pecador. ¿Qué hiciste para ser pecador? Nacer. Ya venimos con la naturaleza de pecado. Si tú quieres tener entonces una nueva ciudadanía,
¿Qué necesitas? Allí Jesús te dice, para tener esta nueva ciudadanía, necesitas nacer de nuevo. Y esto es lo curioso. ¿Por qué? Porque si tú naciste allá, tú eres de allá. Y si tú quieres ser de acá, tienes que nacer de nuevo. Señor, pero ¿cómo nazco de nuevo si yo ya nací allá? Correcto. Pero aquí estoy hablando de un nacimiento espiritual. ¿Qué necesitas para ser residente americano? La residencia, ¿verdad? ¿Qué necesitas para ser ciudadano del cielo? Nacer. ¿Se comprendió hasta ahí? Amén. Amén. Hasta ahí está todo bien. La pregunta es entonces, ¿cómo nazco de nuevo? Ya entendí el qué. Y para explicarte el cómo, tengo un punto más que explicarte del qué. ¿Correcto? Entonces, como tú y yo nacimos en este mundo lleno de pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa, no nos gustan las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nuestra nacionalidad espiritual no nos permite. ¿Cuál es nuestra nacionalidad espiritual? Pecado. Lo que yo te voy a decir ahora, quiero que lo guardes allí en tu corazón como oro. ¿Correcto? Mira, cuando tú tengas ese deseo, ay, quisiera ir a la iglesia, me encanta la música, quisiera ir a escuchar un sermón. Tú dices, yo quiero irme a encontrar con el Señor. No. Tú no quieres. Yo no sé, pero me dio deseo de poder abrir la Biblia. Yo recibo muchos mensajes de personas que dicen, pastor, hace un par de semanas despertó en mí algo. Quiero aprender de Dios. Quiero abrir la Biblia, quiero entender más, estoy preocupado por mi salvación, quiero encontrar al Señor. Le digo, no, tú no estás buscando al Señor, Dios te está buscando a ti. ¿Y qué cosa sucede? Cuando tú empiezas a tener deseo, eso es un acto sobrenatural, ¿comprendes? Porque un acto natural tuyo y mío es ir a las fiestas, es probar droga, es probar todo lo que te perjudica. Eso es natural. Que empiece a gustarte las cosas que son de Dios es un acto sobrenatural. ¿Y sabes quién produce ese acto sobrenatural? El Espíritu Santo. Por eso yo te dije, ¿estás aquí? No porque tú quieres. Tú quieres, es verdad. Pero el Espíritu Santo ya te colocó en su terreno. Y si tú estás aquí, es porque ya estás en el proceso de visa. Para obtener la nueva ciudadanía. ¿Cuántos quieren tener esa nueva ciudadanía? ¡Oh, qué lindo! Muy bien, hay que nacer. Pero ya iniciaste. Fíjate una cosa. Tú puedes decir, pastor, lo que usted está diciendo es demasiado fuerte y todo. Sí, pero tú sabías que cuando Jesús estuvo en la tierra, un día dijo en Juan 8:44, las personas le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo. Porque solo les gusta hacer lo que al diablo le gusta. Pero no les decía a ellos, eso también es para nosotros. A ver, dime, ¿qué cosa es lo que te gusta? Tú no necesitas una invitación para pecar, tú buscas el pecado, porque eso te gusta.
¿O no? No me digas que no. Eso está dentro de nosotros. Pero para la iglesia, una invitación, 2 invitaciones, 3 invitaciones, vamos, hasta que tú permites un poco y el Espíritu Santo empieza en ti a crear un deseo ¿de qué? De conocer más, de orar, de cantar, de ir a la iglesia. Un acto sobrenatural. ¿Estás feliz por eso? Entonces, si estás aquí, ya no es por tu naturaleza, por tu nacionalidad. Estás aquí ya listo para obtener esa visa. Muy bien. Y Jesús se va al punto y le dice así: de cierto te digo, el que no nace no puede ver. ¿Qué cosa no puede ver? El reino de los cielos. Ahora sí, entramos al otro lado. ¿Por qué necesita nacer? Para ver. Vamos a repetir esta frase, ¿está bien? Ustedes van a repetir así: necesito nacer para ver. ¿Correcto? ¿Podemos repetir eso? Vamos, a la voz de 3, 2 y 3. Necesito nacer para ver. ¿Qué cosa tienes que ver? El reino. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? La razón por la cual tú no ves el reino es porque estás ciego. Y el pecado nos enceguece. ¿Comprendes? Tú vas a un muchacho de 21 años acabándose en la droga. Le dices así: hijo, mírate en un espejo, te estás acabando, te estás arruinando. Y él no ve. No se da cuenta. Te vas a un alcohólico, a una persona que ya está dependiente del alcohol, y esa persona maltrata a su familia, no da la pensión para sus hijos, su pobre esposa tiene que trabajar extra porque todo lo que gana lo debe allí en un bar. ¿Cómo lo llaman? Bar, cantina. Lo debe, todo lo termina allá. Y tú te vas a él y le dices: pero reacciona, abre los ojos. No, es que no ve. No ve. Y como el pecado nos enceguece, el pecado hace que solo podamos ver aquello que nos mata. Y si tú quieres empezar a ver el reino, tienes que nacer. Porque cuando naces, es como si se te quitara la venda y tú dices: wow, ¿esto era yo? Sí, ese eres. Y antes te centrabas en aquello que te destruye. Ahora empiezas a ver más allá de lo que este mundo te puede ofrecer. Por eso es que para el mundo tú eres loco. ¿Entiendes? Cuando dices: oye, que eres cristiano, oye, tú eres loco. ¿No ves que la vida es para disfrutar? ¿No ves que la vida es placer? Tú dile: ciego. Yo estoy viendo más allá. Claro, como el pecado te enceguece, tú solo ves lo presente, pero cuando yo nazco de nuevo, empiezo a amar aquello que antes odiaba. Qué linda es la salvación. ¿Saben qué cosa? Lo que más me encanta de la salvación: número 1, soy salvo por la gracia de Dios. Pero número 2, Dios hace todo. Ustedes han encontrado personas diciendo: oh, yo para salvarme tengo que sacrificar, tengo que hacer esto y lo otro. ¿Tú has visto hasta cristianos amargados? Cristianos que están: esto es pecado, esto no es pecado, cuidadito con esto, cuidado con lo otro. No, querido, no. Cuando tú veas a alguien desviado, lo que le falta todavía es nacer. Y si
Te voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar, yo hace un buen tiempo estuve hablando con un muchacho. Tenía 18 años de edad. Un día me siento con él y le digo, yo lo que no entiendo, le digo, es que toda la vida tú fuiste adventista. ¿Y por qué ahora dejaste la iglesia? Es una manera de decir dejaste a Cristo, porque la iglesia nos salva, quien salva es Cristo, pero una de las evidencias para dejar a Cristo comienza dejando la iglesia. Bueno, y él me dice, tú no sabes, dice, 18 años de mi vida fui esclavo, siempre quise tener 18 para ser libre. ¿Por qué le digo? Porque mi mamá todas las mañanas me decía, tienes que levantarte, si no te levantas, y empezaba, no sé, a lastimarlo y todo, y él empezó a crecer haciendo las cosas buenas, pero sin hacer. Entonces todo era pesado, aburrido, quiero ser libre. Y él estaba en la iglesia, por supuesto, él cantaba, por supuesto, él daba estudio, por supuesto, él guardaba la ley, por supuesto, pero él no había nacido. Y él decía, quiero tener 18, quiero tener 18. Tuvo 18 y dijo, mira mamá, a partir de hoy, yo hago lo que quiero. ¿Cuál es el error de muchos padres? De obligarles y no enseñarles que la obediencia a Dios no es forzada, sino es natural. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos amargados en la iglesia? ¿Cuál ha sido esto? Sí, así no, así sí, esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos están preocupados solamente en qué sí y qué no, cuando nosotros tenemos que preocuparnos en te falta nacer. Porque cuando tú naces, ¿qué cosa es lo que cambia? Tu visión. Yo tenía en una iglesia un hermano que era mi anciano de iglesia, mi líder de iglesia. Y un día, mientras estábamos caminando allí para su casa, él me dice, pastor, usted no tiene la menor idea de quién era yo. No le digo, pero cuéntame. Pastor, yo era un borracho, como no tiene idea. Yo, si no olía alcohol o cerveza, cerveza también se llama aquí. Si yo no olía cerveza, yo no era feliz. El olor me daba felicidad. Imagínate, entonces el olor me llevaba a beber, obviamente. Yo era un alcohólico, decía. Oye, le digo, ¿y ahora? Imagínate, ojo, 30 años bebiendo alcohol. Y hacía 2 años que él ya estaba en la iglesia, 4 años en la iglesia, y ahora era líder de iglesia. Ahora te pregunto, ¿qué cosa pesa más? ¿30 años o 4 años? 30, ¿verdad? Claro, la balanza inclina al 30. 30 años bebiendo alcohol, ahora recién 4 años en la iglesia. Y le digo, ¿qué pasó? Pastor, dice, usted no va a entender. A ver, explícame un poco. Pastor, yo amaba tanto licor, tanto licor. Yo tenía un vecino adventista, decía, y ese vecino todos los sábados me molestaba, vamos a la iglesia, bueno, era el vecino, pero yo nunca acepté, pastor, jamás. Yo por una sola razón me iba a la iglesia. ¿Sabe por qué? Yo podía dejar mujeres, podía dejar mi trabajo, podía dejar todo, menos la cerveza. Dígame para dejar cualquier cosa, menos el licor. Eso era lo único que a mí me costaba. Un día, pastor, fui por el médico por algunas molestias del estómago. Me hicieron exámenes y el médico me miró y me dijo, ¿quieres vivir? Sí. Ni un vaso de licor más. Estás teniendo cáncer al hígado. Ni un vaso de licor más. Pastor, decía él, yo hubiese preferido que me diga deja de trabajar, hubiese preferido que me diga deja cualquier otra cosa,
menos lo que más amaba. Regresé triste para mi casa. Y ese sábado, mi vecino una vez más, vecino, vamos a la iglesia. Y por primera vez le dije, vecino, ahora sí me voy. Claro, ¿por qué? Quería cambiar. Y dice, pastor, yo me fui a la iglesia por primera vez. Y yo no entendí el sermón, nada. Allí me estaba sentado en la última banca y decía, cervecita, cervecita, ¿cómo te voy a dejar cerveza? ¿Cómo? Quiero oler cerveza, quiero cerveza. Y mis pies querían ir a la cantina, al bar, pero mi otro lado, ¿quieres vivir o quieres morir? Y yo quería vivir. Entonces salimos del culto y yo le dije al hermano, ¿tú has sido vicioso alguna vez? Y el otro dice, tú no sabes quién he sido yo. ¿Qué has sido? Yo he sido igual que tú y peor. Peor, no creo. Sí, peor. ¿Cómo cambiaste? Fácil. ¿Cómo que fácil? Yo te voy a enseñar. ¿Quieres que te enseñe? Sí. ¿Cuándo iniciamos? Ahora. Fueron a la casa, almorzaron en la casa del hermano y empezó a estudiar la Biblia. Y él me cuenta así con toda sinceridad, pastor, lección 1, lección 2, lección 3, lección 4, a mí no me interesaba. Pero yo lo acepté por si acaso. Que no tengo otra salida, por si acaso. Y yo recuerdo que ese hermano todos los días me hacía orar la misma cosa. Y me decía, tú vas a repetir, Señor, cámbiame, ayúdame a dejar mi vicio. Yo no quería dejar, pero tenía que orar. Y un día, pastor, llegamos a la lección 7. Cuando llegamos a la lección 7, yo le dije al hermano, ¿tú crees que de verdad funciona? Sí. Empieza a orar más, empieza a leer más la Biblia. Él empezó a ir a la iglesia por salud, no quería otra cosa, él quería solo por su salud. Y a partir de la lección 7, empezó a sentir un cambio en su cuerpo. Él continuaba trabajando. Esa semana tenía que pasar cerca de una cantina, de un bar. Y dice, pastor, usted no sabe que por primera vez en mi vida, después de 30 años, el olor de cerveza me dio asco. ¿Cómo explicas una cosa así? ¿Cómo? ¿Qué cosa sucedió? Milagro sobrenatural. Entonces dice, nada podía impedirme. ¿Por qué? Porque ya pude abandonar y yo no lo abandoné. Mira, Dios no te llama para que tú cumplas un conjunto de reglas. Dios te llama para ser fiel, para ser obediente, para andar en sus caminos, pero eso tú no lo haces, eso lo hace su Espíritu en tu vida. Todo lo que tienes que hacer es permitir. ¿Comprendes qué cosa tienes que hacer? Permitir. ¿Y cómo se permite? Buscando a Dios todos los días. Y empiezas a ver que empiezas a cambiar. Lo que antes te gustaba, ahora no te gusta más. Lo que antes no te gustaba, ahora te gusta. Antes decía, yo ni loco, ¿cómo voy a estar sentado en una iglesia cantando? No, yo soy de la otra vida. Sí, pero cuando empiezas a nacer, empieza un cambio inexplicable en tu vida. Y ustedes saben que ser cristiano es ser feliz, porque ser cristiano infeliz no sirve.
Y para ser un cristiano feliz, las cosas que hacemos tienen que surgir de manera natural. No tiene que ser el cambio externo, sino interno. Por eso yo estoy preocupado con personas que empiezan a criticar. Mira fulano de tal, mira cómo es, mira cómo se viste, mira cómo hace. No te preocupes por lo externo, preocúpate por su corazón. Empieza a hablar con él, estudia la Biblia con él. Y cuando se abre sus ojos, empieza el cambio sobrenatural dentro y empieza a ver el reino de los cielos. Eres un cristiano feliz. ¿Entiendes para qué Dios está llamando? Pero es que las personas de afuera ven al cristianismo como algo feo. ¿Por qué? Porque todavía no han experimentado el nuevo nacimiento. Porque cuando ellos lleguen a experimentar, verán que ellos empiezan a ver. ¿Qué cosa van a ver? Ver. ¿Qué cosa empiezan a ver? El reino. Escúchame aquí. Y cuando tú empiezas a ver el reino de los cielos, tú miras a este mundo y dices, ¡qué locura! Esto me gustaba antes. Entonces, darte un ejemplo, mira, Filipenses capítulo 3, versículo 8, de alguien que aprendió a ver el reino de los cielos. Filipenses, me encanta el apóstol Pablo cuando él habla. Capítulo 3, versículo 8, dice así: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Qué cosa dice? Todo. ¿Qué cosa le he perdido? Todo. Y lo tengo porque dice, por basura. Oye, ¿este no está loco? Sí, puede ser. Loco para aquel que todavía no nació. Dice, lo que me ofrece este mundo es basura. ¿Por qué? Porque sus ojos se abrieron y ¿qué cosa empezó a ver? El reino. Aquello que no se acaba, aquello que no es temporal, aquello que no se destruye. Empezó a ver la eternidad y dijo, ¿qué cosa me puede ofrecer este mundo? Placer momentáneo, cosas aquí y allá. No, yo no puedo perderme porque lo que Dios me ofrece, sus ojos se abrieron porque empezó a nacer de nuevo. Ustedes saben que para alguien que nace de nuevo, guardar la ley de Dios, guardar los mandamientos, aceptar lo que dice Dios, lo hace natural. No está preocupado, esto sí, esto no, esto es pecado, esto no es pecado. Él está preocupado, ¿por qué? Porque su nacimiento sea real y Dios coloca un nuevo corazón. ¿Tú has escuchado este término, nuevo corazón? Puede ser que eso sea nuevo para nuestros amigos que están aquí. Correcto. ¿Qué cosa es nuevo corazón? ¿En caso hay un trasplante? No, espera. Corazón en la Biblia significa mente. Entonces, cuando la Biblia dice, yo quiero darte un nuevo corazón, ¿qué cosa está diciendo? Te voy a dar una nueva mente. Y tú sabes que las acciones, ¿dónde nacen? En la mente. Empiezas a hacer cosas mejores, cosas buenas, cosas diferentes, pero no porque de ti nace. Eso es un milagro. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, le está diciendo, a pesar de que eres bueno por fuera, sigues ciego. Esto es lo que más me duele, querido. ¿Saben qué me duele? Jesús está hablando con un religioso. Y puede ser que muchos aquí seamos Nicodemos, preocupados por la buena apariencia, sin preocuparnos primero por lo que ocurre dentro. ¿Y qué crees? ¿Tú crees que Nicodemo lo entendió? No, pues
pues esto no es fácil de comprender. Mira lo que sucede. Y allí vamos al versículo 4. Y Nicodemo le dice, ¿cómo? Esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Qué cosa dice Nicodemo? ¿Y cómo? Está bien, tú me dices que tengo que nacer, lo acepto. ¿Cómo? Y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar una vez más al vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace ¿de qué? De agua y del Espíritu. Primero le dijo que tenía que nacer. Ahora le explica en qué consiste. ¿En qué consiste el nacimiento? Nacer de agua y del Espíritu. Eso no voy a hablar hoy día, eso voy a hablar mañana. Por eso tienes que venir mañana. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de la carne es carne. Tu nacionalidad es ser pecador. Y al pecador le conviene la muerte. Ahora, ¿quieres nacer de espíritu? Tienes que nacer así como te digo. Y para que Nicodemo entienda, porque imagínate, si Jesús hubiese dicho eso a ti, tú y yo estuviésemos en una situación. ¿Cómo? Y mira cómo es Jesús tan maravilloso. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo Dios? Ese nuevo nacimiento no es algo que tú lo haces, es algo que el Espíritu lo hace de manera silenciosa. ¿Recuerdan que les dije ayer? ¿Cuál es el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida? Transformarnos, cambiarnos. Solo que cuando el Espíritu Santo trabaja, es un trabajo que tú no te das cuenta. ¿Sabes quiénes se van a dar cuenta? Nosotros. Mira, un día Jesús llama a 12 hombres que la sociedad de su tiempo no le darían ni siquiera la palabra. Llama a un Pedro, llama a un Juan, llama a un Andrés, correcto. Pero llama a un Juan que Jesús mismo lo llama hijo del trueno. ¿Aquí en Virginia se escuchan truenos? Sí, también hay. Bueno. Yo vengo de una ciudad donde cuando llueve, óigame, parece que es el fin del mundo. El cielo se pone oscuro, no importa la hora que sea. Y desde allá viene la lluvia anunciando y esos truenos que a la casa lo remueve. Da miedo, un trueno. Ahora fíjate, hijo del trueno, explota rápido, tiene un carácter y un temperamento deformado. Pregunto, ¿habrá hijos del trueno esta noche? No levanten su mano, no lo hagan. Y empezó a caminar con Jesús. Caminó. Y la Biblia dice que de los 12 es el único que se atrevía a recostar su cabeza en el pecho de Jesús. Mira la confianza íntima que tenía con Jesús. Y caminó con Jesús. Y un día encuentro a un Juan, hijo del trueno, escribiendo cartas. Primera de Juan, el Evangelio de San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Apocalipsis. Y cuando vas a Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, dice, ¿quién está escribiendo? Juan. ¿Cuál? ¿El mismo que Jesús llamó? Sí, el mismo. ¿Y qué dice? Hijitos míos. Oye, ¿cuándo cambió? Imagínate a alguien que le conocía. No, esto no puede escribirlo Juan.
ese cuando hablaba desbarataba a todo el mundo. ¿Cómo que ahora, hijitos míos? ¿Qué hizo para cambiar? Caminar con Jesús. Nacer de nuevo. Y cambió. Un Pedro lisuriento, un día predicando en el Pentecostés, y 3,000 personas se arrepintieron. Ese hombre que de cada 10 palabras, 8 eran lisuras, ahora está hablando con poder de Dios. ¿Y qué cosa dice Pedro en Hechos 2:38? Convertíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo? Tienen que nacer de nuevo. ¿No me parece lindo? Amén. Y yo voy a terminar esta noche contando la mayor historia de cómo comienza ese nacimiento. Pero esto continuará. Y tú no tienes que perderte la continuación. Y Jesús, y mira, cuando Jesús le cuenta que es el Espíritu Santo quien hace ese cambio, mira el versículo 9, dice, y respondió Nicodemo y le dice, ¿cómo? Primero le dice, versículo 4, ¿cómo? Jesús le hace la historia del viento, y luego termina, y él sigue no entendiendo. Como a nosotros, ¿verdad? A veces hay quien tiene que explicarlo de diferentes maneras para que entendamos algo. Y ahí nuevamente Nicodemo dice, ¿cómo? Yo ni siquiera entendí tu historia. Y Jesús le responde y le dice, estoy hablando con un maestro y no sabes esto. Y Jesús le cuenta la segunda historia. Aquí estoy saltando muchas cosas porque ese detalle voy a ver en los próximos días. Pero mira la segunda historia, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si amén está bien, ¿verdad? Préstame atención acá. Nicodemo no está comprendiendo este nacimiento. ¿Cómo? Jesús le cuenta, eso es lo del Espíritu Santo. Tú no lo ves, es silencioso. El Espíritu Santo te transforma, te vuelve en un cristiano sin máscaras, en un cristiano auténtico. Así como el viento, así también trabaja el Espíritu Santo. Y Nicodemo dice, ¿y cómo? Oye, no entendiste nada. Te voy a explicar mejor. Y Jesús le lleva a Nicodemo a una historia que él conocía a perfección. Porque recuerda que él era un religioso. Entonces, como religioso, él conocía bien la historia que le va a contar. Y esa historia, ¿dónde está? En Números capítulo 21. Mira, vamos a Números capítulo 21. Números 21:8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente, ponle en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora sí, préstame toda la atención del mundo, porque ahora voy a hacer el resumen de todo lo que te he dicho en una sola palabra. Pero espera que diga primero algunas cosas antes de esa palabra. Le dice así, bueno, Nicodemo, voy a usar mi último recurso, que es la imaginación a una historia. ¿Recuerdas tú, Nicodemo? Tú conoces bien esta historia, que hace muchos años atrás, cuando Israel estaba en el desierto, un día ellos empezaron a criticar a Moisés, a alejarse, a rebelarse contra Dios, y aparecieron serpientes
¿Recuerdan ustedes esa historia? Muchas serpientes. Y las serpientes eran venenosas. ¿Ustedes alguna vez han tenido serpiente en casa? ¿Se han metido una vez a casa? ¿A cuánto les gustan las serpientes? Nada, ¿no? Ya. Una serpiente, solo pensar que una serpiente te persigue y te pica, ya es terrorífico. Ahora, muchas serpientes, ¿qué hacían las serpientes? Mordían, y la gente empezaba a morir. Se fueron a Moisés, solución. Y Moisés se fue a Dios, ¿qué hago? Mira, serpientes, ¿qué cosas? Le dice, tranquilo, yo tengo la cura. ¿Cuál es la cura? Hazte una serpiente. Señor, pero las serpientes no queremos ni verlas porque esas nos matan. Hazte una serpiente. ¿Cómo es que la cura va a venir parecido a la enfermedad? Levanta la serpiente en un asta. ¿Y qué más? Nada. Todo el que es mordido, mira, Señor, algo más tiene que ser. Nada. Mira. Aquel que mira se salva. El que no mira, muere. Oiga, qué curioso, ¿verdad? Imagínate que mañana te muerde una serpiente, te vas al hospital y el médico viene con un libro grande y dice, te voy a mostrar serpientes. ¿Cuál serpiente te mordió? Entonces, esa serpiente. Y te dice, míralo bien y te vas a sanar. Es una locura, ¿no? Oiga, doctor, yo no he venido para identificar serpientes, yo he venido para ser curado. Sí, pero si quieres ser curado, míralo. ¿No les parece esto realmente una locura, algo ilógico? Sí, a mí también, pero con Dios no funcionan las lógicas. A Dios se obedece sin discutir. ¿Y sabes a dónde les estaba llevando Dios? A un acto de fe. ¿Comprendes esto? ¿A dónde los estaba llevando Dios? A un acto de fe. Y la fe está ligado ¿a qué? A la obediencia. No me digas que tienes fe y no quieres obedecer. No. Yo quiero que te pongas en un lugar de un israelita. Ponte en el lugar de un israelita. O tu hijito viene, mamá, me mordió la serpiente. Y tú dices, mira la serpiente, solo mira, algo más. No, míralo. Lo miraba, creía, lo miraba y se salvaba. ¿Y qué dice Jesús? Así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado. Voy a resumir mi sermón en una sola palabra. ¿Quieres nacer y quieres salvarte? Mira a Jesús. Pastor, yo no quiero ser bautizado porque la iglesia está llena de personas malas, hipócritas. ¿Quién te dijo que mires gente? La gente te va a matar. No, pastor, yo me salgo de la iglesia porque en la iglesia el anciano, el pastor es malo, el diácono es malo. Me miró feo, no sabe, pastor, cómo me miró. ¿Quién te mandó a mirar la cara de un hombre? Mira a Jesús. Aquel que empieza a mirar a los demás dejó de mirar a Jesús. ¿Recuerdas a Pedro? Camina sobre las aguas. Sí, Señor, puedo. Mientras estaba mirando a Jesús, estaba bien. Quitó su mirada de Jesús, empezó a hundirse. Esa es vida cristiana. Mirar todos los días a Cristo. Aquel que mira se salva. No importa cuánto te haya mordido el pecado. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuán profundo en la vida estés. Mira a Jesús. Cree en
en Jesús. Acepta a Jesús. Por eso es que la Biblia dice en Isaías 45:22, miradme a mí y sean salvos todos los habitantes de la tierra. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, yo te voy a invitar a mirar a Cristo. ¿Entendiste? No me mires a mí, soy un pecador imperfecto. No mires al pastor de esta iglesia, él también necesita de Cristo. No mires a un líder religioso, él necesita de Cristo. No mires a nadie, no quites tu mirada de Jesús. Y a Jesús se mira todos los días a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de la comunión diaria. Entonces empezarás a producir frutos naturales. Se romperán las máscaras y serás un cristiano auténtico. Voy a meterle a ti que estás viendo por la pantalla este mensaje. Mira a Jesús. No quites tu mirada a ver. Yo quiero que tomes una decisión, así como las personas que van a tomar aquí. Yo pregunto esta noche, ¿hay aquí alguien que todavía no ha hecho su compromiso con Dios? Ha venido aquí esta noche solo para escuchar un mensaje de Dios, pero escucha que Dios le dice, mírame, y acepta mirar a Jesús. Yo quiero que te levantes, porque yo voy a orar por ti una vez más. Pastor, ayer ya lo hice, sí, pero quiero orar para que hoy aprendas a mirar a Cristo. Yo solo pregunto, ¿quién es el primero que se levanta? Qué lindo, que Dios te bendiga.